Bienvenidos a su podcast Sentidos, Paranormales. Soy Brujo, el hermano Víctor Brujo de Catemaco. investigador del tema paranormal Andric. Y bueno, pues hoy tenemos otro capítulo especial en nuestro podcast. Es correcto, amigo. El día de hoy ¿Qué tema nos tienes para...? quiero sorprenderte. A ver. Quiero sorprenderlos. Traigo el tema de duendes. Ok, es un tema... Pues bueno, los duendes en el folclore mexicano es algo muy extenso, ¿no? Incluso tienen diferentes nombres a lo largo del país. Correcto. ¿Sí? Y no es algo que esté arraigado solamente en México, sino también a nivel mundial. Con otros nombres, por supuesto. Así es. Pero cada uno tiene su porqué. Es correcto. Pero antes de empezar, amigo, queremos invitarlos a que nos regalen un like, que compartan, que se suscriban y sobre todo que se queden hasta el final del video. Sí, porque va a haber cosas muy interesantes. Correcto. Entonces, ¿cómo ves, amigos, si empezamos? Sí, vamos a empezar. Adelante con la historia y comentamos, ¿no? Platicamos qué sucedió y Perfecto. o por qué se ven esta clase de criaturas. Excelente. Perfecto. Bueno, lo vamos a titular como el duende en el hospital. Ok. Tiene que ver con un hospital. Muy bien. Ok. Bueno. Ramiro ingresó al hospital por una neumonía severa. Okay. Su habitación, la número 307, estaba en el ala más antigua del edificio, donde los pisos crujen y las luces parpadean con una frecuencia que inquieta. Las noches eran lo peor. Entre la fiebre y el silencio cargado de desinfectante, el tiempo se deformaba. Fue en su tercera noche, cerca de las 2 de la mañana, cuando lo vio. La puerta de su habitación estaba entreabierta y por la rendija pasó, con un andar rápido y sigiloso, una figura muy pequeña. No era un niño, era un hombrecito de no más de medio metro de altura, vestido con un traje oscuro y un sombrero puntiagudo. Sus zapatos brillaban bajo la tenue luz del pasillo y en sus manos llevaba algo que parecía un pequeño fardo. Ramiro, aturdido por la medicación, pensó que era una alucinación. Ok. Pero al día siguiente, mientras la enfermera le tomaba la presión, le preguntó con una voz aún débil: Señorita, ¿dejan entrar niños pequeños en esta área por la noche? La enfermera, una mujer mayor, de mirada cansada, lo miró fijamente. No, señor, esta área es solo para adultos. Y después de las 9, no hay nadie, ni tampoco visitas. Ni visitas. Esa noche, Ramiro se obligó a mantenerse despierto. Hacia la misma hora, el hombrecito apareció de nuevo. Esta vez se detuvo frente a su puerta, giró lentamente la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Sus ojos eran grandes, de un verde brillante y completamente inhumanos. Okay. Luego sonrió, una sonrisa cargada de una malicia de las antiguas, y siguió su camino, desapareciendo en la sombra del pasillo. A la mañana siguiente, Ramiro le contó lo sucedido a su médico. Este, muy incómodo, atribuyó todo a delirios por la fiebre y aumentó ligeramente su medicación. Pero Ramiro ya no estaba asustado, estaba intrigado. La tercera noche, preparado, dejó su celular grabando discretamente hacia la puerta. El hombrecito volvió, pero esta vez no pasó de largo. Se asomó al interior de la habitación,
miró a Ramiro, que fingía dormir, y dejó caer algo pequeño y brillante en el suelo, cerca de la cama, antes de escabullirse. Ok. Al amanecer, Ramiro encontró una moneda antigua, de un metal extraño y con símbolos que no reconoció. En el video que grabó con su celular, solo se veía un destello rápido y un borrón oscuro que cruzaba el marco de la puerta, pero nada claro, puro Así borroso. es. Uh-huh. Fue la enfermera veterana, la misma de los ojos cansados, quien al ver la moneda palideció. «Es él», susurró, «el duende de la 307. Aparece cuando alguien está muy grave. No todos lo ven. Dicen que recoge las almas que están a punto de partir, pero a veces deja un pago por lo que se lleva». Ramiro se recuperó milagrosamente días después, pero nunca olvidó aquellos ojos verdes en la penumbra, ni la moneda que guarda como un amuleto en su bolsillo. Ahora, cada vez que pasa frente a un hospital por la noche, mira hacia las ventanas oscuras y se pregunta cuántos en sus camas de dolor estarán viendo pasar al hombrecito del sombrero, haciendo su ronda silenciosa en el límite entre la vida y la noche eterna. ¿Cómo ves, amigo? Esa es la historia que te traigo el día de hoy. Ok, hay mucho donde analizar en este relato. Primero, aclarar que es un duende, ¿no? Porque yo creo que eso es bien importante para aquellos que nos están siguiendo, que es un duende. En el folclore, pues, prehispánico, los duendes son seres, se les asocia el tamaño de niños, con cara de viejitos, orejas puntiagudas, en algunos folclores, pues llevan vestimenta, sombrerito de punta, ¿no? Un gorrito de punta. Los duendes en México, desde el folclore prehispánico, son guardianes. Guardianes. Duende se interpreta como dueño de casa o dueño del lugar del espacio. O del espacio. ¿Sí? El hecho de que en un recinto, en una casa, en un comercio, un supermercado, un hospital, haya un duende, no significa que se haya invocado algo ahí. Lo que pasa es que recuerda que antes de la civilización, pues todo era monte, ¿no? Era lo que se conoce antes como monte, ¿no? Claro. Eran terrenos baldíos. Nosotros, conforme los humanos hemos ido creciendo, nos hemos asentado en ciertos lugares por cercanía de aguas, de lagos, de ríos. Entonces, las urbes urbanas han ido creciendo. Y esos bosques, esas praderas, pues los han ido capturando o se han apropiado, ¿no? Entonces, como el duende lo dice, él es dueño de casa o dueño de la zona, ellos se quedan ahí. Muchos se quedan ahí y muchos se van. Se ahuyentan, ¿no? Entonces, los que se quedan ahí pueden obrar para bien o para mal. Y hay muchos relatos en todo México donde en las casas que tú dejas las llaves y andas con prisa y mis llaves desaparecieron. O el control o algún objeto de valor. Como travesuras. Como unas travesuras. Y te las esconden, ¿no? Y de la nada ya cuando ya no lo buscas, lo encuentras, ¿no? Terminan su broma. Entonces, estos seres se dedican a proteger, a cuidar o a hacer travesuras, que es su naturaleza, ¿no? Aquí algo lo que me llama mucho la atención, primero, estos seres no cualquier persona los puede ver. Correcto, como bien nos lo decía el relato. Sí. Hay personas que son muy susceptibles. Comúnmente en las familias, cuando nacen gemelos y después nace otro hijo, se le conoce como serpiente. ¿Sí? Después de los gemelos, el que nace después se le conoce como serpiente.
ese hijo tiene una percepción un poco mayor que los demás hermanos, y ese puede llegar a ver ciertos sombras, bultos, escuchar incluso a susurros. No es un brujo, ¿no? Pero la creencia está marcada que tienen como o su tercer ojo un poco más despierto. Ok. ¿Okay? No todos, gran parte de las personas que son así pueden ver o sentir cosas que personas comunes no. Nosotros en la brujería, como nacemos con un don, tenemos una percepción un poco más grande de estos seres. Estos seres, si uno los visualiza, los ve borrosos, como si la imagen tuviera una interferencia. Cuando ves una imagen, a lo mejor en la televisión, y que hay interferencia, ¿no? A veces como que la misma imagen se va distorsionando en lo que tú ves. Aquí se distorsiona en tiempo y espacio. Como si fuera otra dimensión. Como si fuera un cruce de ambas dimensiones. Okay. ¿Sí? Y no se aprecian bien, por eso los duendes solamente te dicen cómo son, y en las figuras o relatos ahí coinciden en sus características, pero ¿cuántas veces han grabado duendes reales? Sí, ¿no? Es muy poca la evidencia, muy poca, y de la poca que hay que ver cuál es fake y cuál no. Claro, ¿no? sí, porque no hay algo 100% real. Así es, porque estos seres, de cierta forma, el aura que emanan, es muy complicado visualizarlos mediante un dispositivo electrónico. Incluso verlos es muy complicado, hasta uno se queda, ¿lo que estoy viendo es cierto o no? Como si fuera un sueño. Así es. Pero fíjate, y se los pongo como un tips, hay una forma de ver ciertos espíritus o estos entes que siempre han estado ahí, como las hadas, los duendes, los chaneques. Qué interesante, amigo, a ver. Miren, si están en un río, porque esto es comúnmente en un río, si ustedes encuentran una piedra y que tenga un orificio, la piedra, ¿sí? Que sea como una moneda, Ok. como una moneda, pero que se haya formado de forma natural, que la misma naturaleza lo haya hecho. Son muy raras, pero estos son objetos naturales donde, si tú sabes de un lugar donde hay mucho avistamiento de estos seres, y agarras la moneda, la piedra con el círculo, y observas, los puedes llegar a observar. Como un lente. Como un lente mágico. Ok. Incluso a veces desconocemos muchos temas que esto incluso viene, me acuerdo que viene en una película también. Hay veces las películas te dan ciertos mensajes que uno dice, no, pues es entretenimiento. Pero hay películas que le meten ciertos rituales para la audiencia, para que sean mensajes ocultos. A mensajes ocultos. ¿Sí? Es una película como de niños. Me acuerdo de las crónicas no me acuerdo bien el nombre, de Witcher, algo así como de unos niños, y ahí hacen eso, le heredan una piedra al niño con el círculo, y él comienza a ver seres. La realidad es que sí es cierto, pero para encontrar esa clase de amuleto, esa clase de objetos, tienes que tener muchísima suerte. Sí, no es común. No es común, porque es algo natural. Entonces, ¿qué probabilidad existe? Pues es muy bajísima. Claro. ¿No? Entonces, son cosas que se pueden hacer, pero ojo, hay que tener la mente muy abierta, porque son seres que, si se percatan que tú los observas o los vigilas, pues te pueden atacar. Claro. ¿No? Algo desconocido. Efectivamente. Y analizando más el relato, amigo, el relato es de un duende. Pero yo te puedo decir que ese ser no es un duende. ¿Por Pienso qué? lo mismo. Porque estos seres te juegan bromas, te encantan, ¿sí? Te encantan y hacen a que tu camino se pierda, tu sendero, o pierdas el tiempo. Pues son seres mágicos, pero ellos no se pueden llevar almas. Ellos no se pueden, porque no tienen ese poder. Ellos pueden cuidar y pueden hacer a que
tú no entres en ciertos lugares protegidos, Ujú. ¿sí? Pero no te pueden arrebatar tu alma y dejar un pago. Lo más seguro es que era un demonio disfrazado de un ente. Y eso existe. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno explora, principalmente en algún hospital abandonado, en una casa abandonada, eh, en alguna hacienda abandonada, donde dice, es que se escuchan niños, es que se aparece un niño. Los niños pequeños son seres que no tuvieron malicia. Ujú. Y Puros. cuando por alguna circunstancia pasaron a mejor vida, ¿no? De niños, pues ¿qué pecado tiene un niño? Sí, ninguno. No. Aparte, si llegó a sufrir, porque en ese tiempo, pues un niño no es como ahorita, ¿no? Que tiene, pues muchas cosas. Antes, pues no había una regulación, el maltrato, venían a sufrir muchos niños, ¿no? Ujú. Y se quedaban en el camino. Pero ellos trascienden. ¿Por qué? Porque no tienen pecado. Ellos no se quedan en este plano terrenal. Pero cuando tú escuchas o ves niños en el monte o en estos lugares, hay que tener mucho cuidado porque son demonios, disfrazados de las criaturas más inocentes. Ujú. Porque tú ves un niño y a lo mejor te asustas, pero enseguida viene tu instinto paternal o maternal. ¿Y qué hace aquí? Y te comienzas a preocupar. Te abres, Así es, para que él entre. te haces vulnerable. Ajá, y de ahí se aprovecha. Ujú. Entonces, al dejar un pago, es un emisario, es un demonio. Ujú. Hemos escuchado relatos, ¿te acuerdas de los pactos Sí, con el diablo? Él te da una ofrenda por algo. ¿Quién te paga por un alma? sí, claro. Muy mal. Un demonio. Ujú. ¿Okay? Qué interesante, maestro. De hecho, me llamó mucho la atención el relato porque tiene que ver también con un hospital, Ajá. ¿no? Tiene que ver con una situación de sufrimiento, tiene que ver con una situación de enfermedad Uh-huh. y tiene que ver también con la situación de una persona de muchos años, como en el tema, en el caso de la Así enfermera, es. porque aquí lo dice claramente, una enfermera veterana, que ella atribuía estas acciones a un pago, a un Uh-huh. cambio. Me das tu alma y te pago por ella. Sí. Entonces, te digo, la forma la tiene, pero posiblemente sea un demonio disfrazado. Ok. Pero antes de que continuemos, amigo, lo seguimos invitando a que nos regalen un like, que compartan, Así que es, que se se suscriban suscriban. y que den su comentario. Sí, claro. Si ellos conocen, si ustedes conocen alguna historia similar, alguna historia que quiere que platiquemos, Efectivamente. por supuesto que la podemos investigar y la podemos La podemos analizar. analizar y dejar muy claro que a fin de cuentas lo que hacemos nosotros es investigar algo que ya está hecho y Uh-huh. simplemente lo único que hacemos es dar nuestro comentario Así desde el es. punto de vista de una investigación. Y el punto de vista esotérico. Es correcto, amigo. Pues seguimos con otro, Perfecto, amigo. porque por ahí creo que nos tienes otra Sí, historia. de hecho, les tengo otra historia que tiene que ver con un estado en particular del país, Ok. ¿vale? Vamos a hablar de algo del bello estado de Chiapas, Ok. ¿vale? Se conoce como el Camino del Duende. Muy bien. Pero por favor, amigo, mientras lo preparamos, ¿dónde te pueden localizar para alguna situación? Bueno, de antemano, Brujo el hermano Víctor lo encuentras en Facebook, Instagram y TikTok, así, Brujo el hermano Víctor. Ok. ¿Sí? Y por WhatsApp, o videollamadas, si tienes alguna inquietud, quieres alguna consulta o algún tema de este índole, me puedes encontrar con el número, te voy a pasar el número,
el 4461 16 24 69. Un servidor te atiende de forma personalizada, el 4461 16 24 69, ¿no? Este es el único número que tengo, un servidor, te digo, te atiende. Y tengan mucho cuidado en el tema de las videollamadas, yo siempre lo he dicho, no hagan ningún movimiento ni nada hasta que en verdad confirmen que es la persona que están buscando. ¿Sí? Investíguenla siempre, siempre, que es lo más importante. No, muy buena recomendación. Así es. Les comento, más de 20 años en este tema de la brujería me respaldan. Entonces, un don de nacimiento, brujo de alto astral. Y pues dedicado a esto. Excelente, amigo. Lo más bonito es que me gusta. Perfecto, amigo. Bueno, ok. Entonces, como te decía, traigo otro pequeño relato que vamos a hablar del estado de Chiapas y que lo vamos a titular como El Camino del Duende. Ok. Bueno, en las montañas húmedas de Chiapas, donde la neblina baja como un rebozo viejo y los árboles parecen cuchichear entre sí, existe un tramo de carretera rural que los lugareños evitan después de las 10 de la noche. Lo llaman el Camino del Duende. No hay señalizaciones, solo curvas cerradas, barrancos tapados por la maleza y una quietud que se siente más pesada que el propio aire tropical. Los conductores cuentan que todo empieza siempre igual. Un ligero golpecito en la parte trasera del vehículo, como si una piedra hubiera rebotado contra la lámina. Nada grave, apenas un aviso, pero al mirar por el retrovisor, no hay nadie. Solo la niebla moviéndose despacio y la extraña impresión de que algo pequeño se esconde justo fuera del alcance de la luz. El duende, según dicen, disfruta escoger a los viajeros cansados. Se sube al coche sin permiso, no abre puertas ni ventanas, simplemente aparece entre los asientos. Mide menos que un niño de 6 años, pero su rostro, aunque tiene rasgos humanos, no guarda nada de inocencia. Ojos demasiado brillantes, sonrisa torcida y un sombrerito viejo con plumas de colores que parecen moverse por voluntad propia. Su primera travesura suele ser cambiar estaciones del radio sin tocarlo. Pone música ranchera y luego la corta de golpe para dejar un silencio que lastima los oídos. Después sus dedos pequeños brincan debajo de los asientos, tirando cosas, jalando cinturones, apagando luces. Las travesuras que comentabas. Más de un conductor ha jurado que el duende se siente en sus piernas, ligero como un gato, y le susurra al oído: si paras, no vuelves a arrancar. Esa es su mayor maldad, obliga a seguir manejando mientras juega con los nervios del viajero. Algunos cuentan que el duende se ríe tanto que la carcajada rebota por toda la cabina, haciendo vibrar los espejos. Otros aseguran que lo vieron reflejado en el parabrisas, colgado boca abajo como un murciélago. Una madrugada, un chofer de combi llamado Don Ernesto desapareció. Su vehículo fue encontrado intacto a mitad del camino. Puertas abiertas, motor encendido. Lo único fuera del lugar era un pequeño sombrero de duende en el asiento del conductor y una huella diminuta marcada en el polvo del tablero. Dicen que si uno escucha bien esa carretera, cuando la neblina es más espesa y el silencio más profundo, todavía se oye una risita que no pertenece a ningún ser humano. Y quien la escucha ya no vuelve a manejar tranquilo jamás. Esa es la otra historia, amigo, que tiene mucho que ver con lo que tú comentabas en un principio. Sí, las travesuras. Estos seres, como te digo, estos seres no son buenos ni malos. Para ellos no existe la maldad ni la bondad como a lo mejor tú y yo la conocemos, porque lo nuestro de seres humanos es algo ético.
Claro. ¿sí? Para nosotros es algo ético, Ujú. el bien y el mal, Correcto. ¿sí? Para los animales es un tema de supervivencia. Sí, la supervivencia del más fuerte. Ándale. Que esté bien, esté mal para nosotros, pero para ellos es natural. Ujú. Para estos seres igual, como ellos han estado en ciertos lugares por generaciones, ellos buscan mediante ese juego de esconderte cosas, torturarte psicológicamente, Ujú. porque no te atacan, ¿no? Sí, no te tocan No como te, tal. ajá. Entonces, el mismo miedo de uno les da mucha diversión. Los alimenta. Así es, aunque ellos no miden el riesgo, porque esto es mucho riesgo. Aquella persona que se perturbe, pues puede tener un accidente, Claro. se Ujú. puede desvivir, ¿no? Desafortunadamente, con alguna de estas acciones. Pero, ojo, ellos, si te vas al monte y ellos donde habitan, te pierden, te encantan, yo te decía, Ujú. Juegan contigo. ¿sí? Y hay gente que desaparece, muchísima gente en México, principalmente en la parte norte y en la parte sur, de donde está la selva lacandona, Chiapas o la parte de Yucatán, que son selvas exuberantes. Estos entes te pierden. Los antiguos mayas, los duendes, chaneques o ellos decían aluches, Ujú. Sí. que ellos los creaban como niños, forma del tamaño de un niño, a base de barro. El Ok. brujo les daba poder para que fueran guardianes, por eso el término de dueño de casa, Ujú. y que protegieran pues ciertas reliquias o cosas preciosas. Tesoros. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Como te decía, con la civilización, pues vamos abriendo caminos, carreteras, ciudades. Entonces, hay tramos en México, principalmente en Chiapas también, donde está muy arraigado todavía lo que es el misticismo, ¿sí? Con los pueblos. Ujú. Muy arraigados. Así es. Y estos entes todavía no han sido tan perturbados como en las zonas de centro o norte, que hay urbes muy grandes, Sí, claro. Ujú. ¿no? Todavía sí tenemos localidades pequeñas, pero en la zona de Chiapas, Tabasco, la parte sur, pues son pueblitos. Ujú. O sea, aquellos, si ustedes han ido, pueden ir y son pueblitos que son casas y el camino es terracería, ¿no? Sí. Tienen luz, pero Ujú. no tienen por ahí grandes servicios, a veces no hay señal de teléfono, no, en muchos lugares no hay internet, Ujú. siguen siendo pueblos, pues podríamos decir vírgenes hasta Claro. cierto punto, Ujú. ¿no? Entonces, eso le gusta a estos seres, el verte perturbarte, el perturbarte. Y lo que le sucedió al compañero de la combi, pues por miedo se fue, te lo puedo asegurar, paró y ni lo apagó y salió corriendo, Sí, claro. ¿no? Ya lo perturbó. Y lo perdió, lo encantó y se perdió. Y hay muchos relatos, principalmente en la selva, donde familias y niños se pierden, ¿no? Nunca encuentran la salida. Nunca encuentran la salida. Y me viene una historia principalmente de Chiapas, que por ahí también me ha tocado ir a dar mis vueltas y platicar con compañeros chamanes. Ujú. Fíjate que tienen una historia un poquito interesante Ok, de amigo. estos seres que de niños, cuando juegan en el bosque, se pierden. Hay niños que se pierden, hay muchas desapariciones de niños Ujú. y no los encuentran. Y, por ejemplo, de 10 desapariciones en un pueblito, pasa el tiempo y regresan, pero ya de adultos, de entre 25 a 30 años. Ok. Ujú. Y les preguntan, oye, ¿qué te pasó? ¿Dónde te fuiste? ¿Te secuestraron? No, es que me llevó el guardián. Para allá son guardianes. Ujú. ¿Y qué? Me llevó y me enseñó el arte del chamanismo, de la brujería.
O sea, regresan como chamanes. ya regresan con conocimiento Ujú. de estos seres. Pero varios no pasan. Esa, podríamos decir, capacitación, no pasan. Y varios se quedan en el camino. Y ese que regresa es el chamán de la zona o del pueblo. Que regresa como un guardián más. Ajá, ya con conocimiento de curación para ayudar al pueblo, Qué interesante, maestro. ¿no? Y como estas, Hay muchísimas historias. historias. Pero por favor, regálenos sus comentarios. Si tienen alguna historia de algún otro estado, también Así estaría es. perfecto. Sí, nosotros estamos atentos y para investigar y analizar cada uno de los relatos que nos manden. Y la verdad que México es un país lleno de tradiciones, cultura y misticismo. Y folclore. Y así es. Pues bueno, esto ha sido su podcast Sentidos. Paranormales. Cuando la lógica termina, El misterio comienza.